Alternativa. Boombox suena a debatir sobre política y economía cuando sales a trotar. O suena a una maratón deportiva mientras sales a correr. Boombox suena a noticia, a historia, a actualidad y a mucho más. Escanea y escucha titulares deportivos, zorros y erizos, la puya, la celda. Y en el Zuletazo nos podrán escuchar a María Camila Carvajal y a mí, Felipe Zuleta. Desde tu tablet, encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Queremos que el planeta suene bien. Queremos devolver el blue a los mares, tener un cielo más blue que nunca. Una pequeña acción como aprender a reciclar, evitar el uso de plásticos y usar medios de transporte sostenibles puede ayudar a cuidar nuestros mares y calles. Ayudar el planeta suena bien. Un mensaje de Blue Radio y la Organización de las Naciones Unidas. Hola, soy Juanaí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 2 minutos. He conocido muchos héroes, esos que no tienen poderes sobrenaturales, ni son millonarios para generar herramientas tecnológicas que les permitan sobresalir entre los demás humanos. Esos que muchas veces lloran y son derrotados. Esos que tienen problemas, pero entienden su vida desde el servicio y la viven apasionadamente. Por estos días, con toda la difícil situación de los incendios forestales, hemos visto cómo los bomberos, policías y soldados arriesgan su vida para tratar de apagar el fuego que ha consumido grandes áreas de vegetación de nuestros cerros y de nuestros páramos. Los héroes, esos que vemos en los videos de las redes, están caracterizados por lo menos por 3 valores. El primero, son valientes. Es decir, son capaces de hacer lo correcto aún en medio de las situaciones más adversas y poniendo en peligro su integridad. Seguro ellos tienen miedo, pero son capaces de gestionarlo desde la formación y la experiencia que han adquirido para hacer lo que juraron al inicio de su oficio. No son temerarios, sino que desde los conocimientos toman las decisiones valientes que se requieren. El segundo valor, esos héroes son solidarios, entienden que el sentido de la vida no pasa solo por sus propios intereses. Saben que para ser felices y convivir sanamente tenemos que ayudarnos los unos a los otros. En la época en la que el egoísmo parece una buena cosa, vale la pena destacar la decisión de estas personas para salir de sí y contribuir al bienestar de los demás. La tercera característica de estos héroes cotidianos es que son generosos. Tengo claro que estos héroes saben que la sociedad no terminará valorando su esfuerzo, que seguro les aplaudirá en el apogeo de la situación, pero después los va a olvidar. De hecho, así pasó en la pandemia con los trabajadores de la salud, que tanto hicieron para que estuviéramos vivos en medio de la peste. Saben estos héroes que además de la satisfacción por el deber cumplido y el pago que se haya establecido, no recibirán nada más. Desde estas 3 características, invito a esos héroes a seguir dando la vida. Igual, tú y yo como ciudadanos debemos apoyar y generar contextos de dignidad y realización para estas personas. Me siento orgulloso de estos héroes que tiene el país.
7:05 de la mañana. En Bogotá, 12 grados la temperatura. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 6 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de liga en Colombia. Les contábamos que América, en el estreno del técnico César Farías, fue contundente. Sí, goleó 4-1 al Atlético Nacional. Adrián Ramos, Andrés Sarmiento, el debutante Holgado, el argentino, y Ever Valencia fueron los encargados de enrutar la contundente victoria escarlata. Bernardo Espinosa, el zaguero central, descontó para Atlético Nacional. Este América que mantuvo el orden, la agresividad y la efectividad en la era Lucas González, pero que mejoró ostensiblemente en su orden defensivo. Bien por América, y la luna de miel comienza con Farías de parte de la tribuna escarlata. Al cierre de la jornada en la ciudad bonita, en Bucaramanga, el Leopardo igualó 0-0 frente a Millonarios. Fue un partido muy cerrado. Millos con muchas ausencias en su formación titular y Bucaramanga que no encontró la ruta de gol aún bajo el mando del técnico Rafael Dudamel. Junior igualó 2-2 con Chicó en Tunja. El empate con Rodríguez llegó al minuto 90+9. En el último aliento salvó el punto del equipo Tiburón, mientras que Santa Fe derrotó 3-1 al Envigado. Fue linda fiesta en el Campín, sobre todo por el doblete de Rodallega y el golazo de media distancia de Chaverra que enmarca esta jornada 2 en Colombia. Además, Jaguares empató 0-0 con La Equidad. Medellín derrotó 1-0 al Deportivo Pereira. Pasto cayó en casa 4-1 frente al Tolima y Alianza Valledupar igualó 3-3 frente al Deportivo Cali. De momento, al tope de tabla, con 2 partidos, 2 victorias, está Fortaleza, el recién ascendido, 6 puntos más 3 en la diferencia de gol, números idénticos para Santa Fe también, que con 6 unidades está arriba, y junto a ellos Águilas Doradas de Río Negro con 6 puntos. Esta semana, esto va rapidito, tendremos el desarrollo de la fecha número 3. En Argentina, Copa de la Liga Profesional, River Plate, con Miguel Ángel Borja como protagonista. El colombiano, el de Tierra Alta, en Córdoba, marcó el gol de River. Eso sí, Argentinos Juniors al final igualó para el 1-1 final. De momento, Huracán e Independiente junto a Gimnasia con 3 puntos están al tope del grupo A. Hoy tendremos preolímpico en Venezuela. Colombia se enfrenta al dueño de casa, al conjunto patriota. Será partido por el honor. Ya la selección está eliminada de toda opción para ir a París 2024 tras la derrota 2-0 a manos de Brasil. Colombia tiene 5 goles en contra, 0 a favor y 0 puntos. Está cerrando su grupo A, que es comandado por Ecuador con 7 unidades y Brasil con 6. Los 2 equipos que se perfilan claramente para avanzar al cuadrangular final. Hoy a las 5:30 en la tarde, señal del Gol Caracol. Y ojo porque hay últimas luces de Colombia en la batalla por los Juegos Panamericanos. Mensaje de Luis Díaz, voz de apoyo del crack de Liverpool de Inglaterra. Hola, les habla Lucho. Quería aprovechar este momento para enviarles un mensaje y decirles que en Barranquilla, cuna de deportistas, se pueden realizar los mejores Juegos Panamericanos. Señores Panam Sport, nuestra ciudad y nuestro alcalde harán unos Juegos históricos. Bueno, veremos si esas voces como las de Lucho funcionan. En menos de 48 horas habrá humo blanco, muy lejos la posibilidad de que Barranquilla recupere los Juegos Panamericanos. 7-9, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Comienza esta semana con otro round de la larguísima pelea entre el presidente Petro y el fiscal Francisco Barbosa, que deja el cargo dentro de 2 semanas, y así ha sido el último año y medio. Este episodio, el de hoy, está relacionado con la obsesión del presidente para elegir al reemplazo de Barbosa cuanto antes, y para que no quede encargada la vicefiscal Marta Mancera,
que sería la posibilidad si la Corte no elige, como parece que no va a elegir, un fiscal en propiedad. La pelea tiene muchos ingredientes, tiene que ver con la financiación de la campaña del presidente Petro, que lo llevó al poder en el año 2022. Por presuntos ingresos irregulares de esa campaña, dice el presidente Petro, el fiscal termina investigándolo a él por los laditos. El fiscal que efectivamente ha hecho investigación y allanamientos, entre otras cosas, a FECODE. Eso sí, por supuesto, con orden judicial. FECODE que le entregó a la campaña Petro indirectamente 500 millones de pesos, a pesar de que hay una prohibición legal para que personas jurídicas aporten plata a campañas. La alternativa. Desde el Chocó, el presidente Petro advierte que la fiscalía, que el fiscal Barbosa, dice que está en una tarea de encubrimiento, acusa al fiscal de sedición, pero lo que es más grave, dice que quieren detener personas cercanas a su gobierno. Señor fiscal Francisco Barbosa, fiscal, buenos días, bienvenido. Buenos días, Néstor, un saludo para usted y la audiencia. Fiscal, gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera preguntarle, ¿es cierto, señor fiscal, que usted va a detener personas del gobierno Petro en las próximas horas, como advierte el presidente? No, es totalmente falso, Néstor, porque además se desconoce por parte del presidente las competencias que tiene un fiscal y que tiene la Fiscalía General de la Nación. Yo ni llevo procesos, la Fiscalía General de la Nación, todas las decisiones que toma las toma a través de los jueces, y por supuesto lo que hay es una angustia porque pues tiene una cantidad de problemas alrededor de sus de temas que lo afectan, entre ellos el caso de su hijo, Nicolás Petro, en donde es un caso que está avanzado ante la justicia, está acusado y al mismo tiempo tiene, pues me imagino, otras preocupaciones y angustias como las inspecciones que ordenaron un fiscal autónomo independiente de la Corte Suprema de Justicia, ante la Corte Suprema de Justicia en la posible financiación ilegal de la campaña, que fue la inspección que se hizo en FECODE la semana pasada, que no le hizo la Fiscalía y la Corte. Y en ese sentido, yo me imagino que se sale de quicio completamente y dice que yo, faltando 2 semanas para irme, quiero arremeter contra sus funcionarios cuando ni siquiera tengo ni competencia, ni tampoco he actuado de esa manera jamás en la Fiscalía General de la Nación. Luego me parece que es digamos, expresiones irresponsables que pues lo que plantean es una seria amenaza otra vez contra la rama judicial, la Fiscalía y contra mí. Sí, señor fiscal, le confieso, yo nunca había visto un choque institucional de este tamaño, que no es personal, es decir, estamos en una esquina el presidente de la República y en la otra esquina el fiscal. Cuando el presidente le dice que usted está en la sedición, ¿qué origina esa afirmación, esa acusación en particular, fiscal Barbosa? No lo sé, Néstor, porque además imagínese usted que el Código Penal establece que pues ese es un delito político que dice que los que mediante el uso de las armas impidan transitoriamente el funcionamiento del país tendrán una pena. A ver, es una completa, es una frase completamente absurda, porque pues aquí lo único que yo he hecho es mediante el uso del Código Penal, la Constitución Política y mis competencias, lo que he hecho es permitir que funcionen las instituciones. Vuelvo y repito, yo creo que son frases angustiantes, en el marco de una gritería pública que estaba teniendo el viernes en Chocó y por supuesto de una angustia generalizada frente a una serie de cosas que pues efectivamente, como usted dice, no ha habido un tema, ha habido un tema institucional que tiene que ver necesariamente, porque me toca hacer historia, con algo que empezó en el año 2023, en el 11 de enero, cuando el presidente de la República con su firma me solicitó que se levantaran las órdenes de captura de extraditables sin fundamento jurídico y nosotros nos negamos cuando se intentó presentar un proyecto, se presentó un proyecto de humanización ante el Congreso buscando la legalización de la cadena productiva del narcotráfico y volvimos a decir no. Es decir, aquí lo que ha habido es una molestia generalizada porque el presidente concluyó que el hecho de ser presidente de la República significaba que siempre se tuviera que decir sí a todo lo que se planteara, y pues yo estaba sometido y he estado sometido a la Constitución y la ley. Eso lo ha sacado de quicio completamente,
porque pues él, ante la situación de ingobernabilidad que se está viviendo, de falta de seguridad en el país, etcétera, seguramente quiere un chivo expiatorio al final para tratar de decir que Barbosa, el fiscal Barbosa, es el responsable de todo lo que a él no le funciona. Y bueno, en fin, yo ya estoy ante esto a 2 semanas de irme, querido Néstor. Tengo 2 tesis, fiscal, que le estoy escuchando. Una, que la pelea comenzó hace un año por cuenta del levantamiento de unas órdenes de captura de extraditables. Y 2, que la pelea es por el hijo del presidente, que son 2 tesis diferentes, porque una sería por un asunto ideológico y la otra por un asunto personal. ¿Qué origina este nivel de animosidad, fiscal? No, son las dos, Néstor. Es decir, yo creo que todo inicia alrededor de temas que tienen que ver, pues es que no son ideológicos, o sea, sacar mafiosos de la cárcel no es un asunto ideológico, es un asunto de, básicamente, si usted está con el delito o no está con el delito. Yo quiero decir una cosa muy clara, esto se inició producto de querer confundir un proceso de paz con un proceso de sometimiento, el sometimiento cuyas normas no existían y yo lo advertí al país, pero al mismo tiempo esto se vino agravando, además con retiro de fuerza pública de zonas en donde la Fiscalía tenía que entrar a operar, en donde nos quitaron fuerza pública, policía, etcétera. Digamos que ahí hay un primer tema. Luego los temas empiezan a agravarse cuando no es la Fiscalía, cuando empieza a publicarse y a informarse ante la opinión pública lo que ha venido ocurriendo alrededor de casos que él siente que lo afectan profundamente. Uno de ellos el tema de su hijo, el otro caso tiene que ver con lo del polígrafo también en el Palacio Nariño, y todo esto empieza también a agriar la relación de una forma muy importante porque él siente que la Fiscalía lo agravia. Entonces, claro, eso es una convicción muy, muy particular que uno ve de que en el entorno de personas de él empiezan a generarse problemas de ese nivel, y el problema no es o no se genera por ellos, sino se genera es por la acción de la Fiscalía. Entonces él siente que ahí hay un problema de fondo, y vuelvo y repito, estos 2 factores que usted plantea muy bien, el factor, si se quiere, de la paz total, más el factor de algunos de los casos, entre ellos los que yo le señalo, y que rebosa la copa, la inspección que hace la Fiscalía, que es absolutamente natural, que no es el fiscal Barbosa, que es un fiscal autónomo, que seguirá en funciones incluso después de que yo me vaya, y toma frente a la posible financiación ilegal de la campaña, en el caso de lo que se ha venido informando de FECODE, pues ya rebosa la copa, y entonces sale y dice que yo soy un sedicioso, que yo estoy haciendo actos de sedición y que yo quiero meterle a la cárcel a una cantidad de personas, cuando eso está completamente por fuera de cualquier lógica. E incluso dice algo que me parece más grave aún, dice es que el fiscal me está investigando a mí, cuando eso es otro absurdo, porque es que el fiscal ni el fiscal Barbosa tiene competencias, ni la Fiscalía tiene competencias para investigar a un presidente, porque eso es competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la encargada de investigar al presidente de la República. Sí. Fiscal, el fin de semana el presidente de la República dijo que no era cierto que el gobierno de los Estados Unidos avalaba la eventual permanencia de la doctora vicefiscal, la doctora Marta, en el cargo, en caso de que la Corte se demore, lo que no sería inusual. ¿Cómo fue ese apoyo? Pues me parece muy importante porque no he hablado sobre ese asunto públicamente. A ver, esta es una reunión que se planteó desde hace un mes, más o menos, mes y medio, porque con el Departamento de Justicia, con toda la cúpula del Departamento de Justicia, hemos venido trabajando en los últimos 4 años, y entonces lo que hicimos fue hacer un balance de los 4 años de gestión y de la cooperación judicial. Yo he firmado más de 1.000 órdenes de captura con fines de extradición, hemos enviado a los Estados Unidos más de 550 extraditados, hemos hecho desmantelado de 1.000 organizaciones criminales, 30 billones de pesos le hemos quitado a la mafia, o sea, 6.000 y tantos millones de dólares, en fin. Y en la reunión, que fue una reunión muy amable, estuvo la señora vicefiscal y estuvo el fiscal general de la Nación, y se manifestó total apoyo a la gestión que habíamos realizado, que realizó el equipo, y al mismo tiempo felicitaron a la Fiscalía, dijeron el respaldo es total, queremos seguir trabajando de la manera que se vaya trabajando, y pare de contar, o sea, hicimos una reunión magnífica. ¿Qué fue lo que se dijo al final de la reunión?
hubo un respaldo al equipo, hubo un respaldo a la vicefiscal, a la misionalidad de la fiscalía, al fiscal general, por lo que habíamos hecho en estos 4 años. Inmediatamente empiezan a maquinar y a decir, atención, están respaldando a la vicefiscal para que se quede. Es que nadie ha dicho, vuelvo y repito, ni yo dije, ni hemos dicho absolutamente nada que tenga que ver con que la señora vicefiscal vaya a ser la persona que reemplace de forma permanente al fiscal general Barbosa. Eso no existe. Tampoco discutimos sobre ternas de ningún tipo. Aquí lo que se hizo fue tratar de hacer amalgamas en medio de la angustia que tienen para tratar de elegir rápidamente o de decir que se elija rápidamente al fiscal. Que vale la pena mencionar lo siguiente. Mire, yo estoy absolutamente sorprendido frente a esto. En este momento la fiscalía no está en interinidad. La gente dice, pero que elijan fiscal ya, Pero a ver, es que estoy en ejercicio. El país ha tenido interinidades de 8 meses. Por ejemplo, cuando yo llegué a la fiscalía, había un fiscal encargado que llevaba 8 meses. Cuando llegó el fiscal Néstor Humberto Martínez, había un fiscal encargado que llevaba 6 meses, que era el vicefiscal, o 7 meses, que era el vicefiscal Perdomo. Cuando llegó la fiscal Vivian Morales, había un fiscal encargado que llevaba 1 año y 8 meses. Y en este momento no llevamos ningún día de fiscal encargado porque yo sigo en funciones y están en este momento ya desde, por ejemplo, el gobierno a través de Gustavo Bolívar diciendo que lo que hay que hacer es meterle la mano al reglamento de la Corte Suprema de Justicia para obligar a esos magistrados, dicen, a elegir fiscal, lo cual me parece un irrespeto por la función de la Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que eso es en esencia lo que ocurrió. El respaldo fue un respaldo institucional muy bueno para mí, para la vicefiscal, por el trabajo hecho. Eso fue todo. Sí. Señor fiscal, hablando de la vicefiscal Marta Mancera, se ha generado todo el ruido que hoy estamos mencionando, todo lo que dice el presidente Petro gira en torno a la vicefiscal Marta Mancera. ¿Usted hoy le puede asegurar al país que la doctora Mancera tiene todas las aptitudes éticas, profesionales para reemplazarlo a usted en caso de que la Corte no elija fiscal el próximo 8 de febrero? Sí, la doctora Mancera ha cumplido adecuadamente y tiene todas las calidades para reemplazarme por el tiempo que se tenga hasta que la Corte Suprema elija. Yo no tengo ningún problema con ella. Es que, a ver, ha sido 4 años de trabajo conjunto donde hemos hecho 350 movimientos por el territorio nacional, donde me ha acompañado día y noche 24/7, donde ha sido una persona que ha actuado de forma correcta. Yo a la doctora Mancera no la conocía sino cuando llegué a la Fiscalía General de la Nación. Es decir, el 14-15 de febrero del año 2020 la conocí. Ella lleva 30 años en ejercicio en la entidad, todos los cargos los ha ocupado. Es una mujer además absolutamente, digamos, destacada. Fue fiscal del Servicio Secreto de los Estados Unidos asignada, fue una fiscal directora del CTI, fue directora de la seccional Valle del Cauca, fue directora de la unidad de investigación, elegida además ternada por la JEP. Es decir, yo encuentro en la Fiscalía una persona que ya tenía una gran trayectoria y que cumplió adecuadamente con todos los temas que tienen que ver con su función. Otra cosa es que le están atribuyendo a ella la persecución o la persecución penal o el proceso penal mejor que se adelantó en el caso de Nicolás Petro. Y entonces le atribuyen a ella esa circunstancia y eso la pone en el ojo del huracán tratando de enlodarla. Y le pongo un ejemplo importante porque yo me acuerdo el 11 de enero, a propósito de ese 11 de enero, cuando me solicita Gustavo Petro el levantamiento de órdenes de captura de extraditables, que la primera que entró a mi despacho a decirme, acaba de llegar esto y esto es inadmisible y nosotros no vamos a permitir, señor fiscal, que salgan narcotraficantes de la cárcel por lo que significa para el país esto, fue Marta Mancera. Es decir, si alguien quiere poner en prueba, en tela de juicio a Marta Mancera, pues por fiscal, Dios, es importante que la gente lo tenga en la cabeza. Hago una aclaración. La pregunta de Ricardo sobre las calidades éticas y profesionales de la fiscal Mancera tiene, si entiendo bien, Ricardo, solo una razón de ser.
es que el petrismo, el propio presidente Petro, están dedicados a cuestionar a la vicefiscal, diciendo que ella no está preparada y que básicamente es una ficha de la ultraderecha, que es la conspiración que ellos ven permanentemente. Y además la vinculan supuestamente, y por eso la pregunta frente a sus calidades éticas, fiscal, porque la vinculan en una serie de investigaciones sobre supuesto favorecimiento a algunos funcionarios del CTI en Cali y en Buenaventura que habrían permitido el paso de cargamentos de cocaína, que recientemente se han archivado por parte de la Fiscalía. A eso va en particular la pregunta, porque lo que sugiere la Presidencia de la República y el gobierno es que quedaría como fiscal encargada una persona manchada por posibles vínculos con el narcotráfico. Pues por eso yo le estoy diciendo, mire, esto ha habido una campaña masiva a mí me lo advirtieron en el mes de noviembre, octubre, que iba a venirse una campaña masiva si no se reemplazaba la vicefiscal. Y en ese sentido, pues yo me he sostenido diciendo que yo no reemplazo a la vicefiscal, porque la vicefiscal es una mujer pulcra que ha cumplido con el país y que al mismo tiempo ha perseguido toda la delincuencia al lado mío en estos años. Entonces, que nos venga a decir un gobierno o el petrismo que Marta Mancera es una persona que tiene gravísimos indicios cuando no existen ni siquiera, cuando trataron de revivir a una persona que lleva 30 años en la entidad, pues todas las investigaciones que ha tenido que hacer, pues por supuesto que ha tenido denuncias, es que es natural, son funcionarios judiciales. Entonces tratar de activar mecanismos para decir que es una persona que puede estar manchada porque se construyen investigaciones hechizas en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, para tratar de cuestionarla, pues me parece que no tiene mayor sentido. Y debo decir algo, yo vuelvo y repito, un gobierno que es el que ha buscado beneficiar el narcotráfico a través de lo que yo les estoy diciendo, de sacar a los narcos de la cárcel, de decir que la paz total es una paz que debe generar la salida no solamente de aquellos que tienen origen político, sino también de aquellos que no lo tienen. De lo que hemos venido viendo en el último año, salgan y nos critiquen ahora por defender al narcotráfico cuando ellos son los que han venido defendiendo al narcotráfico permanentemente, pues me parece que no tiene mayor sentido, y a mí me da tranquilidad el nombre de Marta Mancera, porque la persona, porque la conozco y porque ha estado al lado mío en los últimos 4 años. Señor fiscal, se han venido conociendo diferentes versiones sobre hechos y sobre lo que ha ocurrido en torno al nombre de la hoy vicefiscal Marta Mancera. Y hay informaciones según las cuales en la última o en alguna de las reuniones que usted sostuvo o en alguna de las conversaciones que sostuvo usted con el presidente Gustavo Petro en los últimos meses, él le habría sugerido a usted que cambiara su vicefiscal, que sacara a Marta Mancera. ¿Eso pasó? Sí, eso pasó. ¿En qué contexto, fiscal? Eso pasó. El presidente le pidió, fiscal, para no dar lugar le pidió que cambiara la vicefiscal. En un momento determinado, una conversación que sostuvimos, él manifestó una angustia con la existencia de la vicefiscal Mancera. Él le tiene como miedo a la fiscal Mancera. No sé por qué le tendrá miedo. Él está angustiado básicamente porque le atribuyen a ella y a su equipo la investigación contra el hijo del presidente seguramente. Y eso pues es algo que está ahí, pero sí hay una manifestación directa e incluso directamente me han informado que parte de esa estrategia para acabar a la vicefiscal mediáticamente pues surge de esas preocupaciones. Sí. Entonces ante eso yo quiero decirle claramente al país que pues eso se denunció en su momento, me pareció que era importante decirlo a los colombianos y por supuesto pues nosotros lo que hacemos es sostener a los equipos y sostener a la doctora Mancera, que lo único que ha hecho es cumplirle al país y sus competencias. Pues es muy importante lo que usted nos está revelando, señor fiscal. ¿Usted recuerda cuándo fue y qué le dijo el presidente? ¿Le pidió directamente que cambiara a la vicefiscal o lo sugirió indirectamente? Fue una de las conversaciones que sostuve, una de las últimas conversaciones que sostuve con el presidente el año pasado. Y bueno, él manifestó una preocupación mayúscula con la doctora Mancera. Y yo vuelvo y repito, yo me imagino que fue producto también de todo lo que él estaba viviendo
y ha estado viviendo judicialmente. Yo no, pues ustedes entenderán que el fiscal es autónomo e independiente. Yo recibo los comentarios o las críticas y las decisiones se toman por decisión del fiscal general, y en ese sentido yo considero que la doctora Mancera ha cumplido, pero yo entiendo que los ataques pues se derivan por esa circunstancia. Es decir, era necesario tratar de enlodar a la doctora Mancera como diera lugar en una estrategia que arrancó, si ustedes se dan cuenta, arranca en el mes de octubre, finales de octubre arranca la estrategia para enlodarla. Ahí arranca toda una estrategia, y esa estrategia surge justamente a 4 o 5 meses de la salida, una forma además de mostrarle al país que era necesario rápidamente cambiar y elegir fiscal general. Por supuesto, durante ese noviembre hubo incluso unas entrevistas de la doctora Mancera defendiéndose. Esto se fue apagando en el mes de diciembre, y en el mes de enero arranca de nuevo a mediados esta estrategia que hoy tiene el país en esto, en donde por supuesto estos aspectos ya, digamos, los tiene muy claros, lo tenemos muy claro en tiempos, y vamos a continuar esperando a que la Corte Suprema de Justicia escoja, ojalá rápidamente, el fiscal general de la Nación, la fiscal general de la Nación, pero lo que se ha tenido que aguantar por parte de algunos funcionarios y de todos nosotros en la Fiscalía, pues es un asunto que excede lo que muchas personas que nos están escuchando pueden incluso saber. Sí. A propósito de esa petición del presidente o sugerencia, no sé usted cómo la interpretó, ¿el presidente le dio candidato o candidata? No, yo no voy a ahondar sobre ese tema, seguramente en algún momento ahondaré sobre ese tema. Pero fiscal, discúlpeme, ¿eso quiere decir sí? No, eso quiere decir que no voy a hacer más mención a eso. Lo que quiero decir es que el presidente Gustavo Petro tiene entre los ojos a Marta Mancera y la considera responsable, me imagino, de todas las temas judiciales que él ha venido sufriendo, porque él siente, cada vez que pasa algo, él siempre busca un responsable a eso que pasa. Él no es consciente de que los asuntos, por supuesto, que tienen que ver con temas de ley, surgen por otros. Si uno ve el caso de Nicolás Petro, fue la esposa de él la que se acercó a la fiscalía a entregarle a un fiscal autónomo e independiente los elementos materiales probatorios. Si uno ve lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Marelvis Mesa, pues fue un medio de comunicación y fue la misma persona que fue sometida a ese interrogatorio o a ese polígrafo. Si lo ve en el caso de casos de corrupción, por ejemplo, la ministra de Deportes, pues fue la ministra. Es decir, tantos casos que son responsabilidad de otros, pero me imagino que él empieza a atribuírselos a la Fiscalía General de la Nación en medio de su búsqueda de responsables. Entonces, pues en esa circunstancia yo no voy a ahondar más sobre este tema, pero sí decirles que lo que ha sufrido y lo que se ha sufrido en la Fiscalía con esa persecución es clarísimamente por cuenta de que han responsabilizado a la doctora Mancera de cada una de las acciones de la Fiscalía en los últimos 6 o 7 meses. Sí. Fiscal, 2 preguntas en una. ¿Tiene usted algún concepto sobre las candidatas a reemplazarlo? 1, y 2, ¿teme usted que haya una persecución contra usted después de esto, de que usted salga? Pues sobre las candidatas yo no tengo mayor digamos, reparos. Yo finalmente conozco a 2 de las 3. Igual fueron fiscales, igual fueron personas que cumplieron alguna función en la Fiscalía General de la Nación, y lo que uno hace, como lo que haría yo como exfiscal ya 2 semanas, es desearle mucha suerte en este potro en el que se van a subir, porque pues en este cargo pues lo que hay son dificultades, y obviamente uno lo que trata siempre es de desligarse a como dé lugar de quien lo ternó, porque uno tiene que ganar rápidamente autonomía, y es muy difícil mientras el presidente que lo ternó a uno esté en ejercicio. Entonces este es un país donde tenemos 2 concepciones, y es la concepción en donde cuando llega uno inmediatamente la gente dice llegó un fiscal de bolsillo de, entonces le toca a uno deslindarse rápidamente
y por el otro lado, cuando se va el presidente, inmediatamente uno se deslinda, entonces dicen, esto lo que hay es una terrible separación entre el presidente y el fiscal, esto le hace daño al país. Entonces siempre uno está en una especie de ambigüedad. Yo creo que esas personas pueden cumplir adecuadamente la función y yo les desearía mucha suerte y por supuesto siempre tendrán en mí a una persona que cumplió adecuadamente, que cumplió la función y que entiende lo que va a sufrir o va a tener en su ejercicio fiscal. Entonces no tengo mayor reparo. Frente a si me siento perseguido o me voy a sentir perseguido, pues mire, yo hice las cosas bien. Yo tengo la conciencia tranquila, Felipe, de que hicimos todo, las cosas estuvieron adecuadamente, administrativamente, misionalmente, se hicieron las cosas bien. Yo no llevé procesos nunca, yo nunca estuve al frente de ninguna investigación. Yo tengo un juez natural que es la comisión de acusaciones, luego ningún fiscal general puede iniciar procesos penales contra mí, porque pues yo soy aforado. Pero al mismo tiempo, pues obvio, yo espero que las personas que lleguen se puedan deslindar rápidamente también de lo que implica la terna y mirar para adelante, porque lo que hay que hacer en este país también es mirar para adelante. A propósito de ese tema de los retos, cuando usted arrancó su periodo, ya que está terminando, déjeme preguntarle, para quienes dicen, y es un argumento que yo oigo repetidamente, que usted era el fiscal de bolsillo del gobierno anterior, del presidente anterior, porque fueron compañeros, porque eran amigos de jóvenes. ¿Cuál es la respuesta para quienes siguen diciendo eso, señor fiscal? Pues que miren con hechos lo que se hizo. Yo creo que la relación entre un presidente que lo terna a uno y el fiscal es muy difícil por lo que usted acaba de mencionar, pero en ese sentido pues que observen los hechos cuáles son. A la gente hablaba de que se iba a favorecer a un sector político en el país. Todos los sectores políticos fueron afectados por decisiones de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, imputamos falsos positivos al excomandante del ejército del gobierno del presidente Uribe, que no había sido tocado en ninguna Fiscalía General de la Nación, y se impuso y se tocaron por falsos positivos ese gobierno. Nosotros tomamos decisiones que afectaron, por ejemplo, el caso del Ministerio de TICS durante el gobierno del presidente Duque, en el caso de centros poblados, adelantamos la investigación con diferentes resultados muy positivos. Nosotros tomamos decisiones confirmando las condenas que la Corte Suprema de Justicia le había impuesto a varios de los ministros del expresidente Uribe, Andrés Felipe Arias y otros funcionarios, Sabas Pretel, y otros funcionarios de esa administración. Es decir, yo lo que digo es, cada vez que hay un gobierno que terna a un fiscal, rápidamente construyen un relato alrededor de que no habrá independencia. Entonces yo lo que digo es esperemos, son los resultados los que hablan por uno. Nosotros tomamos todas las decisiones que teníamos que tomar, acompañamos por supuesto con una colaboración armónica también el gobierno nacional. Jamás en la vida el presidente Duque me solicitó a mí que le levantara una orden de captura a un mafioso, jamás el presidente Duque suspendió órdenes de captura y nombró gestores de paz, jamás el presidente Duque puso en cuestionamiento la lucha contra el narcotráfico que teníamos en el país. Jamás el presidente de la República me sugirió alguna cosa en la Fiscalía General de la Nación. Entonces, a pesar de que había cercanía, siempre hubo una relación de mutuo respeto y de autonomía de uno y otro. Entonces, frente a eso, tal vez es el contraste que yo puedo hacer. ¿Qué viví yo en un gobierno y qué viví en el otro? Pero, por supuesto, en uno había un apego, creo yo, a la Constitución y la ley, y en el otro el apego era más bien a las convicciones del nuevo presidente más que a la Constitución y a la ley. Sí, fiscal, pero fíjese que en esta historia, un año largo casi de la pelea suya con el presidente Gustavo Petro, para pelear se necesitan dos, fiscal, y quiero preguntarle por la otra cara de la moneda, porque usted ha llamado al presidente Gustavo Petro dictador, lo ha comparado con Pablo Escobar. En esta entrevista se ha referido a las audiencias públicas que tiene el presidente como gritería pública, lo ha señalado de beneficiar al narcotráfico, y quiero preguntarle por esas personas que se preguntan si el tono suyo no ha servido como combustible para avivar esta discusión pública e institucional, que es realmente una discusión institucional.
Pues mire, yo sobre eso pues quiero decir lo siguiente. Yo soy una persona muy franca y yo soy una persona que habla con claridad. Yo no ando con esas discusiones muy estilo de que no respondo a lo que se plantea con claridad. Yo cuando digo que favorece el narcotráfico, yo no lo estoy diciendo porque es un capricho mío, eso no es una opinión. El presidente de la República con su firma, y podemos, y lo tengo, o sea, yo le muestro al país el documento, pidió levantar órdenes de captura de narcotraficantes extraditables en Colombia sin fundamento jurídico. Entonces pregunta, ¿eso es favorecer o no? Eso no es favorecer el narcotráfico en Colombia. La paz total ha sido un mecanismo que no solamente es un mecanismo de paz. Yo apoyé, digamos, el levantamiento de orden de captura del ELN, pero ha buscado hacer unas negociaciones por fuera del marco jurídico sin sometimiento a la justicia, generando una situación caótica de seguridad en el territorio nacional, impidiendo que las órdenes de captura en zona rural se puedan ejecutar, órdenes de captura contra narcotraficantes y contra violadores de derechos humanos, asesinos de líderes sociales. Y yo lo he manifestado. Yo cuando dije, en alguna ocasión dije, se le salió de las manos el orden público en el país, o le quedó grande el orden público en el país y la seguridad. ¿Cómo quiere que lo diga? Cuando hablé no es que lo comparé con Escobar, hablé que estamos viviendo una situación caótica en el país, que yo no había visto desde nunca, digamos, salvo en un momento o dos momentos de la historia, porque es que yo nunca había visto un presidente de la República buscando que salieran narcotraficantes de las cárceles. Su frase fue, si hace 25 años el país lo puso en jaque Pablo Escobar, hoy lo está poniendo Gustavo Petro. ¿Eso no es compararlo, señor fiscal? No, estaba comparando un momento histórico. Y no voy a entrar, porque si hacemos un debate sobre lo que significó un periodo y el otro, pues en ese momento había una lucha inclemente del gobierno nacional contra el narcotráfico. Yo veo una lucha inclemente desde el gobierno para beneficiar el narcotráfico. Esas son dos cosas que uno puede comparar tranquilamente. Pero yo lo digo con toda claridad y sin problema alguno. O sea, también yo creo que el país requiere en el marco de esto que existan también puntos claros y que la gente distinga, que la gente haga contraste. ¿Qué significa, más allá de un problema personal con el presidente, lo que hay aquí es un problema de principios y de valores? Él representa unas cosas y yo otras. Y en ese sentido, las que yo represento, pues han estado con la ley y la Constitución. Yo no me he salido de ahí. Si yo hubiese aceptado cualquiera de las cosas que se me plantearon, pues yo estaría en curso en delitos. Y yo hoy no puedo decir con absoluta claridad que yo no estoy en curso en ningún delito ni he hecho alguna cosa que esté mal conforme a la Constitución y la ley. Entonces yo creo que, bueno, en el fondo si se presentaron esas circunstancias, son circunstancias que yo creo que también fortalecen la democracia en un país. Sí. Lo que no puede haber es un animismo, lo que no puede haber es que todo el mundo esté de acuerdo con una cosa o con la otra en Colombia. Y yo creo que hoy hay una política y la política es contrastes, y la acción pública es contrastes, y la acción pública hoy tiene un contraste y es una institucionalidad que representa una entidad, y por el otro lado, pues un presidente de la República que está optando por un camino, es un camino, por ejemplo, donde la seguridad del país y el orden público en el país y la justicia no están en su cabeza. Es que hay que salir de Bogotá e irse a las regiones, que yo lo he hecho, porque tal vez la distinción que ha habido entre esta fiscalía y otras es que mi despacho no ha sido el búnker, sino han sido todos los territorios. Vayan y miren y pregunten en el país a los ciudadanos, en la calle, qué significa lo que ha venido ocurriendo y la gente les va a decir. Y uno cuando sirve al país en estos cargos, pues yo sirvo al país y cuando salgo hoy a las calles la gente agradece el trabajo hecho. Entonces, ¿de qué me sirve a mí sentarme en un restaurante o ir caminando y que me insulten porque hice las cosas mal? Creo que lo hicimos bien y en ese sentido la gente percibió ese contraste. Y si percibió ese contraste, para mí, como fiscal general de la Nación, es una cosa adecuada, sobre todo en una entidad que llevaba más de 10 años en una inestabilidad terrible. Todos los casos de fiscales encargados que habían pasado, e incluso el anterior fiscal, el que yo reemplacé, renunció a los 2 años y 7 meses de función con la vicefiscal a bordo. Es decir,
le volvimos a dar estabilidad a la Fiscalía y en ese sentido, pues yo me siento muy contento, pero el contraste es fundamental en una democracia. Fiscal, y sobre la acusación de dictador, estaba aquí recordando sus frases, hay una muy particular, usted dice Gustavo Petro está desbordando sus capacidades y eventualmente convirtiéndose en un dictador. Esa es una de las frases, de las muchas donde usted ha acusado al presidente Petro de ser un dictador. Bueno, ¿allí no cree que se le fue un poquito la mano? Se lo pregunto con todo respeto, señor fiscal. No, y yo te respondo con el mayor respeto y el mayor aprecio. No, y yo creo que no por lo siguiente. Ustedes recuerdan, es que me toca mirar el tema de tiempos. Pero en mayo tal vez del año pasado, del año pasado, estamos en el 2024, del año pasado el presidente señaló que el jefe del fiscal era él. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que si el jefe del fiscal es el presidente de la República, estaría él en una situación donde él asumía la rama judicial y asumía la rama legislativa del poder público en el marco de un poder omnímodo. Dije, eso convierte al presidente en un dictador constitucional o en un dictador. Eso no se puede hacer. Un dictador es el que dicta, un dictador es el que unifica, un dictador es el que toma decisiones alrededor de eso. Eso fue lo que yo planteé en ese momento. Y él no podía decirlo desde ningún punto de vista. Pero bueno, más allá de eso, yo quiero digamos, ya decir que pues ya estamos a 2 semanas de la salida. Ya el tiempo y el país valorará lo que pasó, lo que no pasó. Yo no soy un tipo que se dobla, yo no soy un tipo que se acomoda. Muchos fiscales generales a esta altura estarían diciéndole a ustedes, me voy para tal embajada, le he cumplido a Colombia, vamos a salir adelante, voy a iniciar otra función en mi vida que tiene que ver con la función pública, etcétera. A mí ni me interesa servirle a un gobierno como este, a mí no me interesa embajada alguna, a mí no me interesa trabajar con Gustavo Petro ni su gobierno, a mí lo que me interesa es haber cumplido adecuadamente lo que tenía que cumplir y me siento más cómodo en mi casa que en cualquier puesto público que pueda derivarse de este gobierno. Señor fiscal, le iba a decir, creo que el cariño es mutuo. Usted, a propósito, teniendo claro que usted termina su gestión la semana entrante en la práctica, ¿ya tiene claro qué va a hacer, fiscal? Sí, Néstor, voy a de nuevo, ustedes saben que yo, pues antes de ejercer estos cargos, este cargo, y yo llevo 6 años, casi 6 años en el ejercicio público, entonces yo lo que voy a hacer es regresar al mundo académico, voy a volver a escribir, ya tengo voy a escribir las memorias de esto que se vivió, de un libro sobre los años de la Fiscalía, y voy a regresar a la universidad en los Estados Unidos un tiempo, y seguramente estaré en Colombia yendo y viniendo, porque no va a ser permanente lo que voy a hacer en los Estados Unidos. ¿En qué universidad en Estados Unidos? Voy a estar en la Florida, en la Universidad Internacional de la Florida. ¿Va de profesor a la Universidad de Florida? Sí, señor. Sí, señor. Okay. ¿Y eso significa, en el momento en que usted deja la Fiscalía, de inmediato se va del país? No, yo creo que tendré unos días antes de iniciar, pero pues estaré yendo y viniendo, y por supuesto además con un gran compromiso con el país, sobre todo porque seguiré pues trabajando en temas de consultorías internacionales, nacionales, en fin, pues fiscal, activarse uno otra vez profesionalmente. ¿La política electoral le interesa para algo? Pues Néstor, yo creo que después de todo esto que se vivió, yo lo que necesito es un buen tiempo para reflexionar sobre lo que uno puede hacer en la vida, más allá de ponerme yo a decir que quiero hacer una cosa o quiero hacer la otra. Lo que sí me interesa es lo público. Y, por ejemplo, sí me interesa ayudar en temas a las regiones, sobre todo en los planes de desarrollo que se están planteando para todas las estrategias de seguridad, de justicia, todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento del Estado, me interesa. Yo creo que es muy prematuro para cualquier persona ponerse a pensar en cualquier otro tema cuando pues lo que tenemos al frente es un gran desafío, y es que el país construya más bien liderazgos en vez de construir candidatos, que eso es una de las características que ha tenido Colombia en los últimos años.
Señor fiscal, una última pregunta. ¿Es tal vez esta la última entrevista en su condición de fiscal? ¿El proceso del hijo del presidente Petro en qué queda? ¿En qué está en este momento? ¿Cuál es la novedad del caso de Nicolás Petro que usted ha investigado? Pues mire, Néstor, ese es un caso que entiendo que en el mes de mayo ya va a tener una audiencia preparatoria en términos de la acusación que presentó la Fiscalía General de la Nación. Sobre eso lo que quiero decir es que ya formalmente acusado, esta persona pues es una persona que ya está en manos del juez que tendrá que evaluar todos los elementos materiales que entregó la Fiscalía, probatorios, que tendrá que analizar todo lo que se le entregó por parte del ente acusador, y ese es un proceso que tendrá seguramente una decisión judicial de aquí, o una sentencia de aquí a un año, yo creería. Entonces la tarea se cumplió, porque era una investigación, se imputó, se formuló ya la acusación, y ahora estamos en manos de los jueces frente a ese caso, que yo creo que es un caso que en donde la Fiscalía pues también rápidamente le cumplió al país. Usted sabe que donde no le hubiéramos cumplido al país estarían ustedes haciéndome las preguntas, bueno, tantos escándalos mediáticos, tantas cosas y ustedes no hicieron nada. No, yo creo que en este caso hicimos, le cumplimos al país, y puedo decir con tranquilidad que más allá de temas que tengan que ver con las confrontaciones institucionales que tuvimos con el presidente, pues no hay los temas que fueron producto de temas judiciales que lo pudieron haber involucrado en algo, pues o a su entorno mejor, pues son temas que no tenían ningún resorte frente a lo que yo discutía en otros temas, porque los fiscales eran autónomos y son autónomos e independientes y continuarán en la Fiscalía General de la Nación a pesar de que yo me vaya. Es el fiscal Francisco Barbosa, son las 7 de la mañana 51 minutos, hablando, si me permite la metáfora, sobre el otro gran incendio, el institucional. Señor fiscal, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial a toda la audiencia. Sobre las peleas y sobre los procesos pendientes. Estás escuchando Blue Radio. Entró en vigencia el decreto mediante el cual se declara la situación de desastre nacional en todo el territorio colombiano. Decreto 0037 de 2024, sancionado el sábado pasado 27 de enero, con vigencia durante un año, prorrogable para un periodo igual, previo concepto del Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo, al que le cae por lo demás el guante de elaborar un plan específico para el manejo de los desastres, diseñar estrategias de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, en tanto que el gobierno durante estos 12 meses va a poder tomar medidas de excepción, mover partidas presupuestales para atender situaciones de desastre y atender la crisis con medidas especiales de contratación contempladas en la Ley 1523 para situaciones de desastre y calamidad pública, como por ejemplo la ola de incendios que azotó al país en estos días, los 17 que todavía están activos, la alerta sobre 90% de los municipios, según el IDEAM, y un fenómeno del Niño cuyas altas temperaturas irán hasta el mes de abril. Después de una semana de lucha sin cesar contra las llamas por parte de las autoridades, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este domingo en horas de la noche que el incendio en Quebrada Vieja ha sido completamente liquidado, y en cuanto al incendio en el Cerro El Cable, informó que la emergencia ya fue controlada y actualmente la situación ha pasado a la fase de monitoreo de puntos calientes. Galán destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones gubernamentales y el sector privado para poder hacer frente a este tipo de eventos. El mandatario distrital confirmó también que ambos incendios fueron provocados por acciones humanas. En el caso de la Quebrada La Vieja, el origen fue una fogata, mientras que por el Cerro El Cable se identificó que fue una botella de vidrio la que generó la transferencia de calor por refacción, o sea, funcionó como una lupa, desencadenando el fuego. Necesitamos hábitos espirituales. En el oracional te proponemos siempre un momento de reflexión, un momento de meditación, un momento de oración en la mañana. Luego una reflexión que te permita orientar tu búsqueda. 7 de la mañana, 54 minutos, Felipe. Pues ahí escucha usted una de las caras de esta moneda. Tiene razón María Camila cuando dice, para pelear se necesitan dos. Y los dos han sido, como usted lo acaba de escuchar,
pues fronteros y directos, ambos con argumentos seguramente, ambos desde sus orillas. Pelea del fiscal con el presidente Petro, que a mí me parece, Felipe, un poquito desapacible, un poquito agria y un poquito o muy desafortunada, la verdad. Sí, la verdad es que esos enfrentamientos institucionales no le sirven absolutamente a nadie, Néstor. Pero desafortunadamente, pues las cosas llegaron a este punto, pues porque el presidente agredió al fiscal, el fiscal se ha defendido, bueno, todo lo que conocemos. Pero no es conveniente, y eso descuaderna aún más el país de lo que ya está, porque eso confunde a la opinión pública, eso, la gente se asusta, con razón, dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Pero a la gente hay que decirle que tranquila, Colombia tiene unas instituciones tan sólidas que resisten a un personaje tan abusador como Francisco Barbosa. En Colombia los ciudadanos tenemos que dormir tranquilos. Hemos construido, no sé por qué bien, es una cosa difícil incluso de explicar en un país tan raro como Colombia, unas instituciones de una solidez realmente ejemplar. Y entonces, pues bueno, un funcionario que evidentemente no tenía ni las condiciones profesionales ni personales para ejercer un cargo de la magnitud de la de fiscal general de la Nación, pues se encarga durante 4 años de abusar del ejercicio del poder de la manera como lo hizo. Pero la pesadilla se acaba. La pesadilla ya dentro de 2 semanas no va a existir. Estará o una fiscal encargada o una fiscal nombrada en propiedad, lo que decida la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de sus competencias. Y saldremos de esta pesadilla que fue larga, fue compleja y puso en tensión muy fuerte a las instituciones, pero logramos sobrevivir a esta pesadilla. Pero yo le digo una cosa, yo estoy de acuerdo con ustedes en que la confrontación institucional no le sirve a nadie, por supuesto es perjudicial para el país y para que se trabaje articuladamente, pero lo que nos contó el fiscal Barbosa sobre el presidente pidiéndole la cabeza de la vicefiscal me parece aterrador desde el punto de vista del irrespeto por la autonomía de la Fiscalía. O sea, es también una demostración de que fue atacado significativamente, que el que atacaba no era solamente él. Bueno, Felipe, pero es que además las agresiones del presidente contra el fiscal Barbosa arrancaron con la confesión de su propio hijo de haber cometido delitos. Ahí fue que arrancaron. Antes no tuvieron enfrentamientos graves, pues tuvieron con el tema del levantamiento de las órdenes de captura, pero digamos, esos eran unos temas jurídicos, se puede, no se puede. De hecho, el fiscal levantó órdenes de captura contra los miembros del Estado Mayor Conjunto de las FARC y de los desmovilizados. Felipe, es que hay tantos ingredientes en esta batalla. Entonces usted escucha el recuento para terminar en que el último de todos estos episodios es la inmensa presión a la Corte Suprema de Justicia para que elija el reemplazo de Barbosa, porque no les gusta la vicefiscal Marta Mancera. Y ya el presidente de la Corte dijo, el presidente Gerson Chaverra, que se van a tomar su tiempo con tranquilidad, con serenidad, que lo que necesitan es llegar a 16 votos y que no van a permitir que nadie los presione, porque esto ya se ha vivido en el pasado y la Corte tendrá su... No, hay una presión grande. Hay una presión grande. Hay una presión grande para que no nombre. ¿Cómo que nadie? Hay una presión grande para que no nombre. Es una vueltica por las redes. Desde hace algún tiempo. ¿Por qué está viendo usted solamente para que nombre ya? Un pedacito. Negar que hay una presión a la Corte. Por lo demás. Negar que hay una presión. Hay una presión para que no nombre. Eso sí, desde hace rato se viene construyendo la teoría de que hay una presión para que nombre y de que hay una fórmula para enlodar a la vicefiscal, y todo eso desde hace rato se vino construyendo realmente de una manera bastante calculada. A mí realmente de lo que más me impresiona del fiscal Barbosa, pues que no había demostrado ser una persona inteligente a lo largo del ejercicio del cargo en este esfuerzo por mantenerse a través de tercera persona en la fiscalía. Sí me ha parecido que lo ha hecho de manera inteligente, porque ha ido soltando cosas, ha ido utilizando medios de comunicación, ha ido inventando fábulas, ha hecho historias para hacer creer que evidentemente hay una presión indebida a la Corte Suprema de Justicia. Héctor, solamente un dato, Héctor.
La Corte Suprema de Justicia está enterada y por eso se lo pregunté al fiscal Barbosa, porque él se los contó a los 23 magistrados del episodio de finales del año pasado cuando el presidente Petro le pidió que cambiara a Marta Mancera de vicefiscal. Es decir, esto no es que el fiscal Barbosa le dice a Blue Radio, pregúnteme tal cosa. No, la Corte Suprema tiene entre las consideraciones al momento de elegir fiscal general que el presidente Petro, según el fiscal Barbosa, le pidió que sacara a Marta Mancera de la vicefiscalía e incluso fue más allá. Sugirió nombre para vicefiscal general del presidente de la República. Si eso se confirma, es una de las más graves intromisiones del Poder Ejecutivo en la rama judicial. Sí, y eso no nos parece grave. Es increíble. Yo les sugiero para eso. Dicho ante la Corte Suprema, no creo que se hubiera atrevido a mentir diciéndoselo ante sus electores. Le iba a decir, en este tema hay que tener cuidado con las antipatías personales porque se nota. Le sugiero que volvamos esto un debate de argumentos, porque cada vez que usted habla del desastroso fiscal, pues lo que está informando es de su antipatía personal. No solamente esa antipatía, yo soy víctima, como usted lo sabe, Néstor, del abuso de autoridad y del abuso de poder de la fiscalía, del fiscal general de la Nación. Claro que sí. Yo lo he dicho aquí varias veces. Por eso, pero volvamos a este tema de argumentos. Eso debería ser suficiente para que se declarara impedido. Por supuesto. A ver, volvamos esto. No, yo no creo que para opinar uno tenga que declararse impedido porque no estoy tomando ninguna decisión. Y lo que estoy haciendo es lo que no hacen otros, que es éticamente decirle a la gente qué es lo que pasa. Claro que sí, yo soy víctima del fiscal y evidentemente, pues seguramente mis opiniones están mediadas por esa circunstancia, por supuesto, sí, por eso conozco de manera personal, de manera personal y directa el abuso del poder de parte de la fiscalía. Lo conozco de manera personal y directa. Sí, pero claro que Héctor, se lo digo a los ciudadanos, se lo digo a nuestros oyentes de la manera más abierta posible para decir, sí señor, mis opiniones tienen eventualmente ese sesgo, pero también ese conocimiento.